¿Tu nombre? Pues mi nombre es María Pilar Seminario Esandi. ¿Y tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento, el 24 del 12 del 35. ¿En qué bando estaban tus padres? En Nacional. ¿Y en qué ciudad vivías? Pues vivíamos en Pamplona. Entonces, ¿cuál era la situación de tu familia durante la posguerra a nivel económico? Pues medianamente bien. Espera, ¿eh? ¿Quién trabajaba de tu familia? Mi padre, solo. Solo tu padre. Sí. Y Pero cuando se fue a la guerra, entonces fuimos a casa de la abuela y allí estuvimos pues opíparamente bien. No nos faltaba de nada. Pues dices que tu abuela estaba en Navarra. Sí, bueno, pues y también nosotros estamos en Navarra, nosotros vivíamos en Pamplona y fuimos a Mañeru, al pueblo donde nació mi madre, que allí pues estaban todos sus hermanos, porque era la primera que se casó, y entonces allí estuvimos, éramos nosotros pequeñitos, mi hermano el mayor y yo. ¿Y aparte de tu padre se tuvo que exiliar alguien más? No, mi padre no se exilió, Bueno, no se exilió, fue a la guerra, pero estuvo poco tiempo. Estuvo muy poco tiempo, algún tiempo en Somosierra y luego en Jaca, pero en Jaca ya era teniente y allí pues como todas eran derechas, pues vivíamos muy bien en un chalecito para los oficiales y muy bien. ¿Tenías miedo de la posguerra? No, nada, para nada. Para nada. No notaba nada yo. Nunca noté nada. Y cuando hice la primera comunión, que ya hice en el año 45, la primera comunión, no vi nada, ninguna falta de nada. Ni pasaste hambre, ni nada. No, porque nosotros, por ejemplo, nos mandaban de Navarra, pues teníamos un baúl de ida y vuelta a Navarra, y mandaban harina, arroz, azúcar, de todo. Entonces mi madre pues hacía pan, hacía bollos, hacía muchas cosas, magdalenas, no sé qué, no nos faltaba. Incluso nosotros, alguna gente de donde vivíamos aquí en Barcelona, ayudábamos un poco, dábamos alguna cosa, pues unos bollitos, que sí, un poco de pan, que sí, algo, a lo mejor a garbanzos o a lentejas que nos mandaban, pues dábamos a alguien, amigo. ¿Y tenías las cartillas estas de racionamiento? Eso sí. Y claro, teníamos 6 porque éramos 4 hijos, y el padre y la madre. Y teníamos 6, pero claro, era tan pequeñito, una barrita de pan negro, que nada, que a mediodía más cada cual se guardaba su barrita y había que se la comía toda la hora de comer, y a la hora de merendar no había pan y a la hora de cenar tampoco había pan. Eso sí que me acuerdo. Y entonces a mí me acuerdo que mi madre hacía una olla con castañas cocidas para que nos hartáramos un poco de algo, algo farinoso para que, ¿sabes? ¿Crees que la calidad y la cantidad de la literatura durante la posguerra disminuyó o aumentó? No, disminuyó. Sí, estaba todo muy vetado y muy mal. El colegio te enseñaban lo más elemental y muy poco. ¿Y en casa leíais? En casa, leer, hombre, sí, mi padre sí, mucho, mi padre mucho. Nosotros, pues como éramos pequeños, pues no mucho, pero bueno, tenía algún maestro de historia universal, él sí leía mucho, sí. Y bueno, él siempre creyó que los estudios eran lo más conveniente, con lo cual a los 9 años yo ya hice bachiller, o sea, hice el ingreso a bachiller, mi hermano también, pero tuvimos la desgracia que mi padre con 45 años se murió. ¿Y cómo era la escuela en la posguerra? ¿Era religiosa, franquista? Sí, claro, era religiosa. Lo que pasa, sí, y ahí nos hacían, pues igual que a Lavi, yo fui a colegio de monjas. Entonces nos hacían entrar con la mano así en alto, nos hacían el cara al sol, el arriba España y tal. Lo que pasa que allí, pues como yo ya era castellana, pues no notaba si dejaban o no dejaban hablar el castellano. Y yo sí tenía muchas amiguitas que hablaban el catalán, con ellas aprendí el catalán, y tampoco ni les decían nada a las monjas que hablaban catalán, ni nos decían nada a las que hablábamos castellano. En estas monjas, otras a lo mejor, vete a saber. ¿Y cómo te enterabas de la actualidad y de las noticias? Muy poco, no se hablaba. En la radio te daban lo mínimo y, vamos, para nada. Nunca jamás se hablaba de política. Nunca. Nada, sabíamos que Franco era el que mandaba y punto, se acabó. Y lo que él decía se iba a misa. ¿Y qué opinas del papel de la mujer durante el franquismo? Bueno, estaba bastante limitada. Trabajaban muy pocas mujeres, y si eran obreras.
y bueno, la mayoría. Yo, afortunadamente, ni mi madre trabajó, yo tampoco trabajé después de casada, y cuando me casé trabajé, o sea que fui, me parece que una afortunada. Ujú. Y por último, ¿tienes alguna anécdota que contar? Uy, anécdotas muchas, pero ahora de repente, pues no sé, pero te contaría muchas cosas. Pero ahora no me viene ninguna a la cabeza. Si me viene, volvemos a conectar. Vale, me parece perfecto. Explico. La de lo que ocupaban esta gente cuando se ocupó de los pueblos, pues ocupaban las casas mejores. En casa de mi abuelo, que era una casa fenomenal, pues nos hicieron retirar a unas habitaciones en una lateral y allí se quedaron todos. Los hermanos de mi padre, que mi padre era el pequeño, todos fueron a la guerra. Todos. Eran seis chicos y se fueron todos a la guerra. Pero lo curioso de esto era que cada hermano era de diferente partido. El uno era comunista, el otro era requeté, el otro era carlista, el otro era falangista y el otro no sé qué. Total que eran 6 hermanos, los 6 de diferente opinión política. Bueno, se pasó la guerra y tal. Y fue una anécdota que hasta hace poco yo he tenido una fotografía del Diario de Navarra, que cuando acabó la guerra, una cosa muy significativa y muy emocionante en Pamplona, que era cuando llegaron todos todos los que venían de la guerra, ¿no? Todos los supervivientes, pues se juntaron todos en la Plaza del Castillo. Y allí fue una anécdota muy bonita porque se abrazaron 6 muchachos que eran hermanos, pero todos iban vestidos distintos. ¿Sabes? Iban todos con el uniforme militar, pero todos distintos. Y ellos nunca, jamás se peleaban en casa. Jamás. Y había el comunista, uno que era farmacéutico, un tío mío, que decía, no hay mayor comunista que Dios. Dice, porque Dios quiere a todos iguales. Y ves, los comunistas también, pero los comunistas de ahora, digo, no es nada, ¿eh? Lo mío entero y lo de los demás a medias. Esa es una anécdota muy, muy graciosa que vino en el periódico incluso. Ostras. Pues mira, aquí